Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio al taller de bajas densidades de maíz en el oeste de Buenos Aires. Me presento, mi nombre es Luciano Piloni, soy el ATR de la Regional Tres Arroyos. Antes de comenzar el taller, les recuerdo la modalidad vamos a tener una presentación de los disertantes y después van a quedar un tiempo para preguntas de ustedes. Y les recuerdo también de apagar los celulares o ponerlos en silencio, por favor. Les voy a presentar a Enrique Omar Moro, que es productor agropecuario de la zona de Carué, expresidente de la regional de APRESID de Guaminí-Carué y expresidente del nodo sur de las regionales de APRESID. Y a mi izquierda, Mariano Moro, que es ingeniero agrónomo, es el ATR de la regional Guaminí-Carué, es asesor privado de agrícola ganadero en toda la zona, productor agropecuario y es socio fundador de la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos. Arrancamos. Buenos días. La macana que todos los ex denuncian la edad. Muchas gracias, Luciano. Un verdadero placer estar con ustedes. Otro placer que me llevo de este congreso es que escuché en varias charlas y talleres hablar de ganadería, directa o indirectamente. En alguna, como la del Beto Quiroga ayer, hasta en una infografía figuraba pasturas perennes, cosa que casi nos habíamos olvidado, y bueno, es música para mis oídos, para un ganadero de cepa como somos nosotros. Y otro placer también es compartir el taller con mi hijo, así que realmente hay varios motivos para pasarla bien. Espero que sea lo mismo para ustedes. El tema, como figura en el título, en realidad no era este. El título era resurge el maíz en zonas semiáridas con producciones mixtas. Por lo tanto, por lo que dije antes y esto que estoy comentando ahora, algo van a ver de ganadería. Los moros, como nos dicen por ahí, provenimos de la regional Guaminí-Carué. Y para ubicarnos un poco de qué se trata, este es el lugar donde estamos radicados. En realidad nuestra regional es Guaminí-Carué. Esto es Guaminí, esto es Carué. En realidad es partido de Adolfo Alsina con cabecera Carué. Y como verán, limitamos con La Pampa. Y están indicados estos distritos del sur, porque en realidad hay una ley bonaerense que nos distingue, la ley de desarrollo del sudeste bonaerense, que limita esta zona como diferente, edafoclimáticamente hablando, y un poquito al norte, por una línea por aquí, es donde se produce la gran división productiva. Diríamos, al norte, mejor régimen de lluvia y suelos, y de la parte norte nuestra hacia el sur es otra historia. En realidad, todos vemos desde hace ya tiempo que se menciona la disminución drástica de la siembra de maíz. Y esta información proviene de la Bolsa de Comercio de Rosario. Otras que vienen, por ejemplo, del Congreso de Maizar, donde también habla de un 10-15% de merma en la siembra y nos ubica en alguna estadística, como lo cita ahí del 2007, que quedamos en el puesto 26 sobre 30. También más abajo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires menciona también una caída importante y coincidente con otras informaciones, y esta noticia casi que es vieja, porque es del mes de julio. Si uno mira las de estos días y la que escuchamos ahora en este congreso, hablan de caídas muy superiores a eso, especialmente en las siembras tempranas. Pero como nada es absoluto, dijo alguien que pensaba algo, en realidad hay regiones como las nuestras que se da una situación a la inversa, por eso el título de Resurge el maíz.
Y hay para eso varios motivos. Hasta hace unos años el maíz en la zona nuestra prácticamente era un cultivo que había dejado de existir porque lográbamos una plantación buena, llegábamos a época de cosecha y por golpe de calor generalmente, falta de agua, nos quedábamos sin nada. Apareció la baja densidad y fue no solamente una novedad, sino una solución para nuestra región. Luego la fecha tardía de siembra, que también en general, salvo cuando febrero es muy malo, nos soluciona la vida. Y los materiales prolíficos fueron de las causas principales que justifican hoy en día la siembra de maíz. En realidad son imágenes que si hay gente del norte les parecerá que hay falla de siembra, pero bueno, esta es la foto de las, para algunos, ultra baja densidad, es un tema a discutir, la cantidad de plantas. Y cuando todo sale bien, todo está bien, llegamos a lograr cosecha, cosa como lo dije antes, casi la habíamos perdido esta posibilidad. Y también hay varios motivos, sin duda, como son la baja de los precios de los cereales y oleaginosas, en la zona nuestra que todo es tan limitado, imagínense que los números no dan para soja, no dan para girasol, tampoco para maíz, pero nos da otras alternativas, por la cual esa es la charla, el trigo. Así que ese es un elemento muy fuerte. La fragilidad climática, por lo que vamos a pasar a ver ahora a continuación, hace de que en realidad tengamos una inseguridad agronómica total. Nunca sabemos dónde estamos parados y es muy difícil programar cualquier cosa. Por lo tanto, todo esto, este compendio da unas condiciones naturales bastante para el lado de la ganadería. En realidad nosotros toda la vida hemos sido productores mixtos, nunca fuimos totalmente agrícola. Esto para los lugareños es común, pero para otros seguramente quizá ni sepan de qué se trata. Esto es bastante común para nosotros, lo que se denominan tormentas de tierra, y se da básicamente primavera-verano, cuando generalmente añoramos una lluvia, tenemos la temperatura, se da vuelta el viento, viene un frente oscuro, uno se ilusiona con agua y en realidad lo que termina siendo es una tormenta de tierra que proviene de la pampa, como vimos al inicio, y pasa por toda nuestra zona. Por supuesto que esto se lleva puesto muchas cosas, entre otras lo que tratamos de conservar y defender a muerte, como todos los que somos fanáticos de este gran sistema de la siembra directa. Esto por supuesto que es un rastrojo de trigo. Algunos creen que eso lo ha producido el agua y en realidad no es más que el viento que lo termina llevando del lote al alambre, a la calle o a los primeros obstáculos que encuentre. En el caso del maíz, tema que nos toca, como podrán ver acá en la foto, es una locura cómo queda. Bueno, un mérito para el ingeniero, lo limpito que está, y en realidad lo barrido que queda el lote, y todo lo que falta acá lo vemos amontonado ahí. Eso es la cabecera, que por lógica tiene los surcos transversales y ahí es donde para la chala, y ahí solemos encontrar en algunos lugares donde más se amontonan 50, 70, 80 centímetros de chala amontonada. No solamente nos produce un daño enorme dentro del lote, sino es un inconveniente serio para el cultivo que vayamos a hacer posterior. Por raras cuestiones del clima, hace de que dentro del lote uno encuentre estos pequeños islotes que por remolino o por algún motivo determinado se quedan acumulados, pero son lugares aislados. En general, el terreno queda barrido, como es lo que vemos acá abajo. También tenemos problemas de temperaturas. Yo les decía al inicio que habíamos descartado el cultivo hace unos años porque generalmente el golpe de calor en combinación con falta de humedad nos dejaba con las manos vacías, y en realidad aquí hay una de las pruebas, 42 grados el 6 de enero a las 7:22 p.m., así que imagínense que no estaba nada lindo excepto una pileta al mediodía hasta las 4 de la tarde.
y por supuesto que estamos hablando de cultivos estivales, pero si miramos lo que ocurre también en otras épocas del año, concretamente en el invierno, también tenemos inviernos crudos, en algunas ocasiones nevadas e importantes, como la de la foto, pero sin llegar a este extremo. Tenemos heladas, por ejemplo, en este invierno ya tenemos 3 de 11 grados bajo cero, y por supuesto un montón de 8, 7, 5, de todo un poco. Por lo tanto, todo este combo hace que muchas veces lo que sembramos para cosecha termine yendo a ganadería, y no renegamos por eso, porque en realidad es una muy buena alternativa para nuestra región y para nuestros planteos, porque no todos son mixtos. Por lo tanto, hay, y como conclusión de mi pequeña presentación, este cereal nos da un montón de posibilidades. El de cosecha, por supuesto, cuando tenemos la suerte de que sea bueno y que el valor lo permita para venderlo como grano. En este momento lo estamos usando en su gran mayoría para forraje. Todos sabemos que la conversión de hoy en día es fabulosa, lo fabuloso que es para la ganadería indica lo malo que estamos en la agricultura. Para silo, para dar calidad, porque los silos en general en nuestra zona se hacen de sorgo, pero cuando tenemos algún cultivo intermedio que no llega a cosecha pero tiene grano, es una buena alternativa para ensilado. Pastoreo directo, que en otoño y para engordar novillos nos viene muy bien. No es exactamente lo mismo que el encierre, pero en realidad se logran muy buenas ganancias. Y el pastoreo directo diferido, que como hacemos ciclo completo, para lo que es madre, que generalmente vive en agropiros, el pastoreo directo de algún maíz que no ha llegado a cosecha es un veranito para ellas. Y cuando llega a cosecha también pastoreamos racionalmente los rastrojos, juntando los granos que han quedado y algunas de las chalas que, como vimos antes, se van a volar. Así que el maíz es un combo que hoy en día, aunque parezca insólito para otros lugares, para esta región es el mejor cultivo que podemos hacer en verano. Gracias. Buen día. Demasiada gente para mi gusto, así que seguramente lo voy a hacer medio corto y seguramente muchos de ustedes van a tener bastante más para aportar, así que bienvenido. Yo me enfoco solamente en lo técnico, que me cuesta salir de ahí, pero bueno. El tema de las densidades nos ha dado bastante para estudiar y aprender, y todavía tenemos que aprender bastante. Acá, como se ve en la imagen, bueno, andamos bastante metidos en los cultivos, haciendo mediciones, recorriendo, sacando espiga por espiga. Esto es un poquito más, corregimos por humedad, entonces un poco los datos que les voy a decir salen de estudios que hemos hecho, que falta bastante por hacer todavía, pero bueno, analizamos casi que espiga por espiga para sacar alguna conclusión. Bueno, acá los números en realidad no importan demasiado, porque esto es uno de los varios que hemos hecho y que nos faltan por hacer. Acá tenemos distintas densidades y bueno, contamos hileras, contamos número de granos por hilera, y cantidad de granos por planta, corregimos por la humedad y de a poquito vamos sacando algún dato que, ya digo, es bastante variable. Esto es un solo híbrido, bastante variable según el material que sea. Además de los trabajos de campo, nos tratamos de basar un poco en la teoría de los que realmente saben. Y la base después voy a terminar con las densidades más o menos que usamos, y la base la sacamos mucho también de la parte teórica, pero principalmente lo que tomamos como referencia es el número de granos
por planta, digamos, el número de granos por metro cuadrado. No tanto el peso de mil, que hay algunos híbridos que normalmente lo que nosotros vemos un 10% más menos, que nos puede cambiar el rinde, pero hay algunos híbridos que el peso de mil, o en algunas épocas del año o en algunos años particulares, que el llenado realmente influye un poco más. Pero hoy por hoy la prioridad que le estamos dando es al número de granos por metro cuadrado, entonces lo mío que me voy a basar es en eso. Nosotros estamos de los 2.000 kilos a los 8, 10.000. Entonces, bueno, el rango de número de granos por metro cuadrado ronda acá, entre los 1.000 y 2.500 granos por metro cuadrado. Esto también la paso es solamente de algo teórico y esto influye más que nada en la fecha de siembra, si tardío o temprano, pero no tanto en lo que vamos a hablar hoy, que es de densidad. Bueno, ¿cuándo define el rendimiento del maíz? Que la generación potencial del número de granos se da a partir de B7, bastante temprano, pero bueno, después lo realmente importante es los granos que realmente se forman, que eso es, como sabremos todos, alrededor de R1, para adelante, para atrás, pero R1. Junto con otra de las que viene más adelante, es casi que la base de lo nuestro, de las recomendaciones mías como asesor, digamos. El número de grano relativo, digamos, por metro cuadrado sería, y la tasa de crecimiento. Esa es la mayor relación, la tasa de crecimiento de las plantas, gramos día, que normalmente para nosotros el óptimo, para nosotros no, para todo el mundo, por planta anda en 4 o 5 gramos por día. Es lo que tratamos de tomar como referencia, y lo que a veces nos hace que no bajemos demasiado las densidades, porque si bajamos demasiado las densidades, el crecimiento por planta va a ser mucho mayor, pero en realidad la cantidad de granos por planta no va a crecer exponencialmente. Entonces ahí nos vamos a estar limitando un techo. Como decía mi viejo, la variabilidad de clima hace que en realidad no sepamos dónde pararnos. Pero si por ahí nos ponemos en demasiada baja densidad, nos puede también estar poniendo un techo para los años que son buenos, que es tan heterogénea la lluvia que hay tantos años malos como buenos, y por ahí nos perdemos de ganar los años buenos. Bueno, esto también es otra para tener en cuenta a la hora de bajar demasiado la densidad, que es la intercepción de la luz. Si con densidades de abajo de 40 a 45.000 plantas, y sobre todo si no consideramos la distancia entre surcos, podemos ser bastante ineficientes en la captación de la luz. Sin duda que la limitante para nosotros no es la luz, sino que es el agua y lamentablemente muchas veces los nutrientes, porque no se aplican, porque el nutriente sería lo que es más fácil de reemplazar. Pero esto no es un dato menor, porque hay muchos años que vemos que el parámetro fundamental para nosotros que tenemos que el factor más importante es el agua. Y por lo tanto, para saber si estamos haciendo las cosas bien o no, el parámetro a fijar es la eficiencia de uso del agua. Hay veces que la eficiencia de uso del agua es bastante mala, y también, más allá de los agentes bióticos de las plagas, se puede estar dando también por la baja intercepción de la luz, a pesar de que nuestra zona es bastante bueno en cuanto a la luz. Esto otro datito más, que por ejemplo coincide con lo que nosotros venimos haciendo, por ejemplo para lotes o zonas dentro de Carué es bastante heterogénea la zona, y para zonas con buen potencial, digamos, de 8 o 10.000 kilos, coincide con la cantidad de plantas que yo le voy a mostrar, que andamos ahí en las 50.000 plantas. Esto fue el motivo por el cual empezamos a trabajar con las densidades, que teníamos muy buenos cultivos. Nosotros normalmente hacíamos 60.000 plantas para cualquier lote, no me importaba si tenía tosca, si era somero, si tenía arena, trabajamos con 60.000 plantas, y bueno, más de un año como por ejemplo, esta foto es del 15 de enero del
2009, muy lindo maíz, pero se empezó a secar, no había problema de malezas tampoco, se empezó a venir abajo y terminamos con esto, con 0 granos cosechados. La única producción que sacamos ahí fue forraje para la hacienda, pero no había una planta con granos, buscando bastante. En realidad sí había una, era esta, que por los motivos que sea no tenía competencia, y bueno, y eso junto con lo que se escuchaba en otras zonas también que andaban punteando el tema de las bajas densidades, nos llevó a tratar de destinarle más recursos a las plantas individuales. Bueno, esto es la heterogeneidad que hoy les hablaba. No subí, por falta de tiempo, no subí una foto muy buena de Luciano, que él es de Tres Arroyos, que tiene fotos acá de maíces con granados en un ambiente así como este. Las densidades andan en 10.000 plantas, seguramente en este ambiente, ¿no es cierto, Luciano? Y bueno, producir acá no es poca cosa. Y la variabilidad nuestra, un penetrómetro de 1,20 m, tomando como referencia la camioneta, a 1 metro de distancia tenemos 40 centímetros de profundidad y acá tenemos 1,10 m. Así que además del clima, el suelo también es bastante variable. Voy salteando, no es de los más ordenados, pero algunos de los problemas que nos encontramos con las segundas espigas a veces. Bueno, esto era parte de otro ensayito que hacíamos, de la segunda espiga, es el tamaño, que en bajas densidades, a veces si queremos captar esos kilitos de más, que nos puede dar una espiga, aunque sea chiquita, hay espigas de 450, hay segundas espigas, digamos, de 450 granos. Pero bueno, yo hablo para caso de espigas de 100 granos, un tema a tener en cuenta es la apertura del cabezal. En realidad esta tendría que ir primero, porque así fue como lo teníamos puesto a la hora de la cosecha, se nos pasaban un montón de espigas, entonces bueno, tuvimos que cerrar un poquito más y ahí estaba aburrido mientras los otros trabajaban y puse espigas ahí. Además de las espigas, el tema del control de malezas también influye un poco, no sé cuánto, pero influye un poco, entonces por ahí la idea también es cerrar un poco la distancia entre hileras. Y esta, para mí, es la base, que cada híbrido es distinto, pero es muy similar a la que habíamos visto en un principio, que me detuve también, que es que depende el número de grano por planta con la tasa de crecimiento de las plantas. Sin duda que al menor densidades le estamos dando más ambientes a cada planta, por lo tanto, la tasa de crecimiento posiblemente en un año normal, en un año malo también, ¿no es cierto?, va a ser mayor. El tema es cuánto bajar las densidades. Para mí, en general, tendríamos que estudiar bastante más híbrido por híbrido, ¿no? Pero hablando en general, me gusta posicionarme en las 450 granos por planta, sin considerar una segunda espiga. Básicamente porque me la guardo para segunda espiga o espiga, las flex de hoy día, que supuestamente también compensan bastante. Me gusta, los ambientes en Carué están entre los 2000, la parte de someras con tosca, nosotros las clasificamos menos de 40 centímetros, de 40 a 80 centímetros y más de 80 centímetros. En las menos de 40 centímetros la tosca, también en la arena hay algo parecido, pero bueno, voy a hablar para no hacerlo largo en cuanto a la tosca. Pisos de rinde nos interesan de 2.500 kilos, que en realidad obviamente no es para cosecha porque el número no pagas ni la sembradora con eso, pero bueno, la ganadería ahí tiene una importancia fundamental. Un piso de 2.500 y un potencial de 4.000. En los ambientes de 40 centímetros a 80, esto lo digo porque no lo puse, de 40 a 80 centímetros, ahí el piso es de 3.500 kilos, lo que a nosotros nos interesa, 3.500, 4.000, y un potencial de 6.000, y más de 80 centímetros a la tosca, o sea, suelos profundos, el piso de rinde es 6.000 kilos, 5.500, 6.000 kilos, con un techo de 10.000.
yo le doy mucha importancia al piso de rendimiento. Por eso la densidad de nosotros las basamos según el piso de rendimiento y de ahí para arriba, que si el año viene bueno o dentro del lote hay buenos ambientes, que la heterogeneidad dentro del lote nos impacta bastante también, bienvenido, y largará la segunda espiga o será una espiga más grande, evidentemente con una eficiencia menor. Entonces, a la hora de decidir las densidades, yo me pongo el piso de espigas de 330 granos por planta, no por espigas, sino de 330 granos por planta, que estaríamos acá. Menos de eso corremos el riesgo de que algunas plantas ni siquiera largue un solo grano. Entonces, el piso, 330 granos. 330 granos por planta sería 1000 kilos por cada planta que ponemos. Entonces, si hay 10.000 plantas por metro cuadrado, el rendimiento sería de 1000 kilos. Ahora, si el año se presenta bueno, me desordené un poco. Bueno, vuelvo al piso del ambiente malo de 2.500 kilos. Para 2.500 kilos, a 330 granos por planta, esos 330 granos dan 1000 kilos por planta, como le decía. Entonces, para la base de 2.500 kilos, yo estoy buscando 25.000 plantas por hectárea. Para la base del ambiente medio de 40-80 centímetros, que les decía, de 4.000 kilos de piso que me interesa, ahí lo que estoy buscando serían 40.000 plantas por hectárea. Y para la base de 5.500 kilos a 10.000 como potencial, lo que nosotros estamos buscando, o que yo recomiendo, serían 55.000 plantas. Eso, cada planta me puede dar 1.000 kilos, o me puede dar con 330 granos, o me puede llegar a dar hasta 1.000 granos por planta, tirando la segunda espiga. Estamos triplicando, por lo tanto cada planta por metro cuadrado, ¿no es cierto?, me podría estar dando hasta 3.000 kilos de rendimiento. Entonces se puede escuchar que cualquiera ha probado y con 20.000 plantas por hectárea ha logrado rendimientos de 6.000 kilos. Se pueden lograr, sin duda, pero lo que estamos cayendo un poquito es en la eficiencia de la tasa de crecimiento por planta. Yo, si alguien me aseguraría que va a rendir 6.000 kilos, preferiría buscar, serían 30.000 plantas. 30.000 plantas y no 20.000. El óptimo, que yo les hablaba de la base sería 330 granos, pero el óptimo sería entre 450 y 500 granos por planta. Eso me da más o menos entre 1.500 y 2.000 kilos por planta. Entonces, en un ambiente de alto potencial para nosotros, con 55.000 plantas, podríamos llegar a los 8.000 kilos sin resignar eficiencia, digamos. Obviamente, el punto más alto de eficiencia de la curva sería este. Acá ya empieza a caer, acá de vuelta es eficiente y acá cae de vuelta. El punto más eficiente, que como en otras zonas, no sé, Pergamino, ayer incluso escuché una charla de Villarino, que algunos de acá estaban, creo, un muchacho que buscaba rendimientos de arriba de 15.000 kilos y ponía 110.000 plantas. Bueno, a la noche me fui a ver y realmente le está cayendo acá la eficiencia. Tiene una eficiencia de uso del agua de más de 30 kilos por milímetro de lluvia. Ahí está, 44. Entonces, bueno, hasta ahí es lo que yo les quería presentar. Sin duda que se abrirá por ahí el debate, porque sé que la mayoría o mucha gente está buscando menos planta, pero bueno, entiendo que al buscar menos planta, por ahí perdemos un poquitito de eficiencia. ¿Alguno? Buen día, Mariano.
No, algunos tips o sea, ¿cuál es el antecesor ideal en este caso que ustedes van encontrando? La duración del barbecho, o cómo se maneja en esto, y si para esos ambientes de alto potencial para la zona tienen previsto en algún caso el agregado de alguna ayuda nitrogenada cuando el año viene muy bien, por ahí en 6 hojas, no sé. Claro. Arranco por la última, que es la que más me acuerdo. En cuanto a nitrógeno, en la zona todavía no está, hay mucha tendencia a las siembras tardías, las siembras de fin de noviembre, o principios de diciembre también, pero todavía no hay nada, no hay nada definido ni nada claro, y es tan heterogéneo el clima allá que las siembras tempranas que posicionan el periodo crítico en diciembre, hay años que andan mejor. Después, cuando las siembras tardías, cuando las lluvias son en febrero, anda mejor. Entonces, al no tener definido el tema de siembra temprana o tardía, aunque hay una tendencia, el tema del nitrógeno, en las tempranas por ahí se necesita casi que sí o sí, según el antecesor, y en las tardías prácticamente no estamos echando, aún para rendimientos de 8 o 9 mil kilos. Según el ambiente, en la arena sí, en la arena sin duda que ahí estamos agregando bastante nitrógeno. Después de antecesor no tenemos demasiado definido porque venga de lo que venga, el antecesor por ahí, el antecesor o como vos dijiste el periodo de barbecho, lo que me define más que nada es el ambiente, aún dentro de para un mismo ambiente de 60 centímetros de tosca, según el barbecho que se haya hecho, si es mejor o peor, por ahí nos definirá el potencial o el ambiente, digamos, entonces por ahí adaptaremos la densidad a cómo lleguemos a la hora de la siembra. Pero en general, en cuanto a barbechos en la zona, tratamos de hacer barbechos largos y acumular bastante humedad, largos de más de 3 meses. La pregunta sería más particular, o sea, de lo general a lo particular es, ¿disponés de muchos materiales para poder producir de 100 gramos a 300 gramos por planta en cuanto a plasticidad? Y si podés nombrar alguno. No, en realidad muchos materiales no hemos evaluado. Y a nivel, digamos, ensayo estamos bastante nuevitos. Por ahora bajábamos la densidad, pero sin evaluar. Bajamos la densidad de las 60.000 a las 40.000, entre 35 y 48 bajamos sin tener demasiado criterio ni sin evaluar tampoco. Entonces ahora estamos recién empezando a evaluar. Materiales hay un poquito de todo, de todas las firmas, pero nos falta mucha información de eso. Porque lo que yo les digo que nos interesa posicionarnos ahí entre las 450 y 500 granos por planta, es muy variable, es muy variable. Por ahí hay empresas que el óptimo es de 600 granos por planta y hay empresas que tendrán capaz que 400. La verdad que ahí es un punto que nos faltaría evaluar. Como también sería muy interesante evaluar la estabilidad. Yo estoy hablando solamente del punto óptimo que a mí me interesa, o el piso de las 330 granos por planta, pero en realidad sería interesante también evaluar estabilidad de cada uno de los materiales que según lo que he visto hay bastante variación también. Por ahí, que es un público bastante abundante, alguien tenga el dato, así que si alguien quiere aportar algo, bienvenido, ayúdenme. Buen día. Te quería preguntar las densidades de siembra o de plantas a lograr por hectárea que están usando, si se derivan de varios años de ensayos de densidades por ambiente o de alguna inferencia teórica como la que venís hablando. Basándonos en las teorías, tratamos de recopilar bastante información, por eso también sabía los trabajos. Ellos están trabajando mucho en ambientes, en agricultura por ambiente,
Los límites creo que son medios parecidos a lo que yo nombré. Son medios parecidos. Claro. En realidad cada productor, los límites esos que yo puse son... mirá, ahí está. Son los que a mí considero mejor, pero cada productor, hasta incluso como cliente que es, me pide, no, yo quiero trabajar con 30 centímetros, otro con 50 centímetros, o en lugar de 3 ambientes, 2 ambientes. Pero a lo que vos preguntás, un poco recopilando información que no he hecho yo, de ensayos, en lo que nos estamos basando. Pero la verdad que según tengo ensayos en los cuales bajar la densidad más de lo que yo estoy usando es mejor, y tengo ensayos de los cuales me hablan de que subir la densidad de los que yo estoy trabajando es mejor. Entonces, hoy por hoy es como que estamos medio en el medio. Las empresas por ahí buscan mayor cantidad de plantas en general. Hola, buen día. Te quería hacer una pregunta. La foto que mostraste del 2009, esa foto era, ¿te acordás la del maíz seco? Sí. Esa, porque decía que era con 60.000 plantas eso. Sí, esto fue el 15 de enero, 60.000 plantas y un ambiente... Claro. El tema es que era sembrado temprano eso, no era la diferencia de plantas, sino fecha de siembra y más la diferencia. En este año se dio una seca, claro, exactamente, se dio en el periodo crítico, se dio una seca. Esta foto es del 15 de enero y te diría que esta fue fines de enero, principio de marzo. Está bien. Sí, fue fecha de siembra, pero yo estoy completamente seguro que si acá, en lugar de 60.000, este era un ambiente en realidad para poner 30.000 plantas. Posiblemente hubiésemos tenido granos. Y la segunda pregunta, ¿por qué no están fertilizando con nitrógeno en las fechas tardías? En base a los análisis. Hasta ahora los análisis de las tardías nos están dando, por ahí la zona nuestra, no sé, estamos en 3,5 de materia orgánica. Tratamos de hacer barbecho relativamente largo, como decía, y por ahora los productores que han hecho análisis, que tampoco son todos, no fue necesario. Pero hay casos de un lote que no se buscaba potencial, ni mucho menos, pero que se hizo rollo. A eso no se lo el cultivo anterior fue una avena. Se le hizo rollo, a eso no se lo fertilizó y era evidente el hambre de nitrógeno que tenía, y después lo expresó en rinde. Anduvo mucho mejor el pastoreado que el que se hizo rollo. Y te agrego una. Sí. Más allá de que los análisis no te digan que necesitas, ¿probaron agregarle? No, ¿Lo hasta están ahora. probando? Si nos basamos mucho en el análisis. Si el análisis, por ahí lo hablamos después, si vos tenés alguna experiencia, somos de probar, sí. Bárbaro. La verdad que no recuerdo, pero... Trigo, ahí está. Si alguien tiene para aportar algo, métanle. ¿Sí? Con respecto al tema antecesor, bueno, él no lo comentó, por supuesto, pero tiene varios productores que asesora y yo soy uno de ellos, ¿no? En mi caso particular, los maíces de primera, porque hacemos primera y tardía, un poco a lo que vos preguntabas, generalmente son rastrojos de trigo que quedan hasta octubre. Este año vamos a probar fin de septiembre. Algún lote, un porcentaje menor, en siembras tempranas. El resto en siembras tardías, la gran mayoría en siembras tardías. Lo que va a siembra tardía generalmente vienen de verdeo de avena o centeno, en cuanto al antecesor. Y agregando un poquito a los ensayos que vos preguntabas hace un rato, en las zonas semi-marginales como las nuestras no abundan los ensayos de parte de las empresas, y a su vez se ve que tampoco les llama demasiado la atención a bajar tanta la densidad. Así que los ensayos están en manos de los productores o técnicos un poco inquietos, y prácticamente no hay casi ensayos a nivel de empresas. Pero bueno, sin duda una tarea a cumplir todavía. Una consulta. Entre las fechas tardías
que mencionan como la mayoría de la siembra, ¿cuál es la fecha o la óptima que ustedes utilizan para estas bajas densidades? Y la segunda es cómo manejan malezas viendo las bajas coberturas que quedan en los lotes y 30.000 plantas logradas. Las fechas óptimas para lo tardío, estamos buscando que la floración caiga a principios de febrero y andamos entre el 25 de noviembre y el 5 de enero, por ahí. Y después, malezas. Malezas, el miércoles estuve en un taller justamente de malezas, en los cuales es un problemón en todo el país. En la zona nuestra, en el sudoeste, por ahí no es tan grave, aunque es importante, pero no es tan grave, por ahí por la diversidad de cultivos que hacemos. Rotamos mucho fina con gruesa, la ganadería está, hay algún verdeo, alguna pastura, entonces no es un gran problema. Ahora estamos usando la estrategia desde que llegó la rama negra de hacer algún residual que nos cubra la primavera sin emergencias. Hablando de aplicaciones, por ejemplo, en agosto, que nos cubra hasta la siembra, dentro de lo posible. En la siembra alguna tracina, metolaclor. Bueno, después guantes, si es necesario, tordón, 2,4-D, lo que sea. Pero por ahora venimos bastante bien. Y no, a pesar de que justo estos están todos limpios, el maíz, la tracina nos anda muy, muy bien, en general en todas las malezas. Por ahí en lo que es la arena hay un poco más de roseta, pero bueno, hoy por hoy se controla relativamente fácil. Un comentario para agregar nada más con respecto al nitrógeno. Muchas veces hay que tener en cuenta, para aquel que pregunta la fertilización nitrogenada, que en las zonas nuestras, yo estoy en una igual que la tuya, en el sudoeste, y hago exactamente lo mismo que vos, nada más que uso bastante menos, te diría la mitad de plantas que vos. Pero más allá de eso y más allá de esa discusión particular, como uno no tiene expectativas de grandes rindes, lo que uno necesita es rentabilidad económica, entonces trata de hacer un cultivo lo más económico posible. De ahí que la fertilización nitrogenada por ahí tampoco muchas veces puede entrar dentro del sistema, porque donde vos le agregás cosas, ya te vas, y como sabés que no vas a cosechar mucho más allá de los 4.000 kilos o 5 o 3, es un insumo que termina determinando muchas cosas, ¿no? 100% es así. En los ambientes de bajo potencial o medio potencial, por ahí estamos, digamos, miramos más el número que el rinde. Por ahí cuando vamos a mayores potenciales, ahí sí, por ahí afinamos un poquito más el lápiz. Pero después lo vemos porque me interesa también. ¿Querés agregar algunas cositas mientras que busco una información? Sí. Para los que no están haciendo siembra de baja densidad, una de las cosas que ustedes pensarán, cómo dan los números. Bueno, una cosa que hay que tener en cuenta es que también baja la densidad y bajan los costos, por motivos diversos, no solo por la semilla. Tenemos menor presión de malezas que la zona núcleo, utilizamos menor nivel de fertilización, prácticamente no tenemos tratamiento por sanidad en planta, entonces los costos son muy diferentes, porque cuando ustedes escuchan aquí al amigo que es de la zona, que habla de esos rindes, que son los rindes nuestros también, dirán cómo dan los números. La ganadería es una, la otra es la baja de costo. Con relación a nitrógeno, en el caso nuestro y de lo que voy a mostrar ahora, tiene aplicación de nitrógeno. Acá, esta la foto que vimos hoy, está con 25.000 plantas. Esto significa 58 centímetros por planta, trabajamos a 70, separación. En este caso el rinde fue de 5.870 kilos, fue lo mejor casi que hemos logrado. Hasta 4.000 y pico es fácil, superar los 5 ya no lo es tanto. Hablando nuevamente en la particularidad del campo nuestro, él habla en general de los asesorados de él.
En este caso la fecha de siembra fue el 11 de diciembre, que alguien lo preguntó hace un ratito, y fue un febrero muy seco, que si esto lo hubiéramos tenido con más cantidad de plantas hubiera sido complejo. En realidad tuvimos varios días de no solamente seco, de altas temperaturas. Hoy cuando hablaba de 40 y pico de grados de temperatura hay que tener en cuenta que muchos de esos días está en 20% de porcentaje de humedad o menos. La fecha de cosecha fue el 28 de mayo. El recuento del promedio de espiga daba 554 granos de promedio, pero el dato más relevante, que también ahí van a encontrar uno de los motivos por los cuales el maíz nos cierra hoy en día dentro de la malaria de la elección que uno puede hacer de cultivos, es esta. El 22 de marzo, lo que indica el último renglón, cayó una helada de 3 grados. En el caso de la soja, para comparar otro cultivo de verano, hubiera terminado ahí. Nosotros a las 48 horas desgranamos y pesamos, secamos y pesamos, y estábamos con 220 gramos el mil. Cuando cosechamos, el promedio del lote dio 290 gramos. Esta es otra alternativa que nos da este cultivo. Si relacionamos lo que pudo seguir el grano desde la helada del 22 de marzo a lo que llegó el cultivo, eso significa el 31,8, como lo indica abajo, de diferencia de peso de mil, igual a rinde. Esta es otra de las posibilidades que nos da el maíz, porque en la zona nuestra es muy frecuente una helada temprana. En los casos de los sorgos, cuando sembramos granífero, uno de los problemas era eso, una heladita, o sea, retrasar la fecha de siembra, una heladita temprana era igual a nada. Bueno, ya estamos en tiempo, cualquiera para ampliar las consultas los van a encontrar por el salón, así que le agradecemos a Enrique y a Mariano, muy bueno el trabajo, así que muchas gracias por la participación.